Una lectora de Así Prensa nos comentaba que le había chocado mucho ver en una cola, haciendo fila, digamos, en un banco, que cuando se acercó a la ventanilla del banco, el caballero que estaba delante de ella, el- la persona que atendía en el banco se refirió a este caballero como padre. Gracias, padre, bienvenido, padre. Entonces, esta señora le preguntó al padre, disculpe, ¿usted es sacerdote? Y el caballero, un poco incómodo por la pregunta y por lo que sintió que era una invasión, digamos, de su espacio, le dijo, sí, sí, soy sacerdote. Y la señora nos cuenta que le preguntó, pero padre, ¿usted por qué no viste como sacerdote? Y que la explicación que le dio el sacerdote es que, bueno, nosotros en el Concilio Vaticano II, desde el Concilio Vaticano II estamos permitidos de vestir de esta forma. Además que no tenemos tiempo para estar identificados como padres y que la gente nos pare en la calle, nos detenga en la calle como padres y, y que a la hora de detenernos en la calle nos retengan porque estamos muy ocupados con cuestiones administrativas. Esta señora nos dice literalmente, me quedé helada, dice, ¿no? Y hace una reflexión sobre cómo puede ser que los sacerdotes tengan esta respuesta. Miren, yo creo que acá hay que distinguir dos temas que son bastante distinguibles. Uno fundamental y el otro, digamos, accesorio o menos importante. ¿Cuál es el fundamental? El fundamental, créanlo o no, es el tema de la vestimenta. Ustedes dirán, pero Alejandro, el tema de la vestimenta es una cuestión de formal, mientras que el otro tema es una cuestión de fondo, de actitud, de no querer, de preferir las cuestiones administrativas. No, les explico por qué. Muy probablemente esa respuesta del sacerdote en una situación tan extraña e incómoda para él en una cola de banco haciendo un trámite, es una respuesta sacada debajo de la manga. O sea, yo no creo que ningún sacerdote, incluso sacerdotes que no visten como deberían vestir, dirían yo estoy de acuerdo con ese argumento. La razón por la cual nos vestimos de esta manera es para que la gente no nos detenga en la calle y nos haga perder tiempo, entre comillas, porque tenemos responsabilidades administrativas. No, no. Quienes normalmente justifican el hecho de que los sacerdotes no vistan como sacerdotes, lo hacen diciendo que, dado que existe un cierto clericalismo entre los católicos que tienen una cierta, para algunos excesiva, no para mí, pero digamos, para algunos excesiva preocupación o atención hacia los sacerdotes como ministros, representantes de Jesucristo, proveedor de los sacramentos de nuestra salvación, entonces se da un cierto clericalismo que hace favorecer a los sacerdotes. No es extraño que un sacerdote que está identificado como tal, en algunos países les digan, padre, pase adelante, le hagan algunos gestos de cortesía, ¿no? Y entonces los que de alguna manera interpretaron en el Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II les permitía vestir de esa manera, ¿no? Eh, lo alegan diciendo es que la vestimenta sacerdotal alejaba al sacerdote del pueblo, ¿no? Lo ponía un poco por encima y en consecuencia es necesario que el sacerdote se vuelva a acercar al pueblo. Este movimiento es un movimiento más viejo que el Concilio Vaticano II, pero era muy limitado. Creció en Francia y en Italia mayormente, muy poquito fuera de estos países, bueno, también en Bélgica y en Holanda, influenciados por Francia, muy poquito en otros países de lo que se conocieron como sacerdotes obreros, sacerdotes que creían que había que evangelizar al mundo obrero y para ello había que entrar a trabajar como obreros, entrar a trabajar 8 horas, estar metidos en el mundo obrero. Eso es un movimiento que estuvo muy bien intencionado porque el movimiento obrero se convirtió en el movimiento laboral más grande de Europa, es decir, la mayoría de los hombres y mujeres que ganaban sueldos en las ciudades europeas durante un tiempo al final del siglo XIX y buena parte del siglo XX trabajaban en factorías, ¿no? Cuando las factorías se han ido yendo hacia el tercer mundo y el industrialismo ha dejado lugar al postindustrialismo, es decir, a las oficinas de cuello blanco administrativas, ¿no? Donde las grandes empresas
en su gran mayoría solamente manejan trámites administrativos y muchas de las construcciones del trabajo de planta propiamente, de factoría, de industria, se han trasladado a países del tercer mundo. En circunstancias como esta, surgió el de los sacerdotes obreros que decían el sacerdote no tiene que distinguirse, ¿no? Como movimiento evangelizador estaba muy bien intencionado, como fruto fracasó completamente, porque un sacerdote que no se identifica, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Pues no se identifica, nadie lo toma como algo que valga la pena. Porque para evangelizar, para ser apostolado, para predicar, basta con otro obrero, laico, casado, que es igual de obrero, simplemente que es un católico convencido y testimonia su fe. No, para eso no se necesita un sacerdote ordenado para poder traer los sacramentos de Jesucristo. Y, sin embargo, el Concilio Vaticano II dio esta impresión en muchos sacerdotes que lo escucharon de otros sacerdotes que lo interpretaron libremente. Porque no hay un solo pasaje en ninguno de los documentos del Concilio Vaticano II que digan los sacerdotes deberían mejor vestirse de esta manera o los sacerdotes no deberían utilizar distintivos sacerdotales. Todo lo contrario. Eso no lo dice el Concilio Vaticano II, todo lo contrario. Entonces, si ustedes conocen un sacerdote que no viste como sacerdote y que porque no viste como sacerdote dice que la razón es que esto lo permite el Concilio Vaticano II, con todo respeto pregúntale, padre, ¿en qué parte del Concilio Vaticano II? Porque en el documento sobre los sacerdotes o sobre la vida consagrada, Optata Totius, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, no hay un solo pasaje donde se diga eso. Tampoco lo encuentran en el documento sobre la liturgia, donde podría estar, digamos, como se refiere a la liturgia y en alguna manera se refiere al sacerdote. En la Sacrosanctum Concilium, el documento sobre la liturgia, no está. En el documento sobre la identidad de la Iglesia, la Lumen Gentium, no está. En el documento sobre la Iglesia, en la presencia en el mundo actual, donde uno podría decir, bueno, ahí como la Iglesia tiene que estar presente en el mundo actual, tal vez allí se dice pues que los sacerdotes no estén vestidos de sacerdote. Gaudium et Spes, ahí no se dice, bajo ningún punto de vista, que los sacerdotes no tienen que vestir como sacerdotes. Por el contrario, se dice que son los laicos los que deben ser quienes estén al frente de la presencia apostólica en medio del mundo. No solo eso, para evitar estas interpretaciones caprichosas y sin fundamento en el Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II publicó a través de la Congregación del Clero y la Congregación para la Doctrina de la Fe una norma en la que se pide que los sacerdotes se vistan con distintivo sacerdotal. Se utilizó el término distintivo sacerdotal para dejar en claro que el sacerdote, dependiendo de las tradiciones o del clima del lugar, puede escoger, digamos, un clergyman, es decir, una camisa con un cuello, puede escoger el alzacuellos, puede escoger la pechera, puede escoger la sotana, cualquiera de esas alternativas. Pero como se utilizó el término distintivo sacerdotal, algunos sacerdotes que querían cumplir con la letra, pero no con el espíritu, seguían vistiendo de camisa, seguían vistiendo de vecino, ¿no? Con una crucecita de prendedor en el bolsillo de la camisa, ¿no? O con una crucecita de madera al cuello, ¿no? Que, como digo, lo que específicamente pedía Juan Pablo II es que los sacerdotes fueran distinguibles, que se sepa que no es solamente un cristiano comprometido o un consagrado, sino que es un sacerdote. Y porque es un sacerdote, sea él un consagrado que pueda ser identificado por su capacidad y su potestad ministerial. Es decir, si alguien me ve a mí, puede ver un consagrado, pero si alguien ve un sacerdote, puede ver que él tiene la potestad sacramental que yo como laico consagrado no tengo, porque no soy sacerdote, él sí. Y en consecuencia, la idea no es que lleven una crucecita enana para cumplir con la letra o que lleven una crucecita de madera colgando al cuello. Es que sean identificables como sacerdotes y que en consecuencia usen vestimenta sacerdotal. En el fondo, los sacerdotes en su gran mayoría
saben que existe esa norma y saben que ese es el espíritu. Pero cuando no quieren cumplirla y alguien les cuestiona por no cumplirla, entonces salen con justificaciones penosas como la que escuchó la señora. Pero la señora hace bien y todos nosotros hacemos bien si es que con caridad apelamos a aquellos sacerdotes que no viven como sacerdotes a cumplir con la letra y el espíritu de lo que pide verdaderamente el Vaticano II y ha pedido el pontificado. Que tengas un buen día.